Bienvenidos. Esto es Conversando con los Profes, un programa para hablar de educación. Mucho gusto, mi nombre es Diego Rodríguez. Hola con todos, mi nombre es Gaby Jacome. Y el día de hoy tenemos el siguiente tema. Vamos a hablar de la matemática, una promesa olvidada en las aulas. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, Diego. Bueno, ¿qué promesa es esa que estamos incumpliendo en nuestras aulas? O sea, yo no sé si exactamente es una cuestión que sea muy general, pero yo lo que te puedo decir es que en mi vida yo sí sentí que cada vez que yo entraba al aula de matemática era más a sobrevivir que a disfrutar. Entonces para mí sí es como que el aula te está matando esa creatividad quizá o esa iniciativa de querer hacer algo en matemática. No sé cómo lo viviste tú. Yo tengo, por decirlo así, una queja grande contra la educación que tuve. Sinceramente, si vamos a la parte de conocimientos, de qué tanto aprendí matemática, yo aprendí matemática. Como a mí me encantaba, yo no puedo decir que si fueron groseros o lo que sea que hayan sido, que me gritaron, que no me gritaron, que me pusieron cero o lo que sea, yo sé matemática y me encanta la matemática, pero sé que no fue gracias a eso. Sinceramente, el amor en la matemática lo obtuve y con eso pude aprender. Sin embargo, hay algo que ahora se toma en cuenta, que es que los conocimientos no es todo en la educación, sino también desarrollar ciertas u otras habilidades que servirían para la relación social. Entonces, yo no puedo decir mis profesores de matemática fueron malos, no tuve algún trauma, pero siento que sí faltó algo que no es solo matemática. O sea, yo lo que veo y de lo que hemos conversado en veces anteriores, yo veo que tú tienes como esa facilidad con los números y quizá no dependía mucho de la persona que te enseñaba a ti, porque al final tú te gustaba, lo entendías, era una cuestión que fluía un poco. Pero ponte en mi caso, era una cuestión de yo odiaba los números, era una cuestión de, para mí la matemática es una cosa que no sirve para nada y nos están bombardeando aquí con despeje la X y que luego el número se transformó en letra. Y es como que el profesor decía, ¿no? Esto es para que su vida sea más fácil, porque la matemática facilita la vida de las personas, es muy lógica y demás. Pero en el aula era una cuestión de, esto no es más fácil, o sea, esto es mucho más difícil, ¿no? No sé en qué momento empata esa idea de que va a hacer mi vida más sencilla, si en realidad hacía mi vida más compleja, ¿no? Más problemática. Ahora, como tú bien dices, la nueva tendencia en educación trata de no solo dar conocimiento, porque al final, bueno, sabemos que el conocimiento lo podemos adquirir de mil maneras, desde, no sé, leer un libro, internet, ahora inteligencia artificial, y es como lograr transmitir esa nueva idea. Pero yo he conversado con muchos profesores que quizá han sido mis profesores en el pasado, y me dicen, es como de alguna manera perder un poco el tiempo, porque tú en vez de estar haciendo los jueguitos que haces en clase o lo que sea, puedo dedicarme a enseñar matemática, y es como que no se lo ve tan bien. No sé qué piensas tú ahí. Primero te puedo mencionar que tenemos, bueno, ahorita dos roles, ¿no? Fuimos, o la experiencia de estudiantes que pasamos de una educación demasiado tradicional, tal vez la palabra demasiado exagerada, pero era tradicional. Y ahora estamos como docentes, donde estamos viendo que aún se mantiene esta educación tradicional en algunos sitios. Y también docentes que comprendemos que el cambio no solo en la generación social o en las partes sociales, sino también en la educación. Y yo puedo al menos decir, ya no sé si tal vez ese sería mi trauma de estudiante, que si bien yo aprendía matemáticas, sí, tal vez como más por gusto que porque tenía que, lo hubiera aprendido o lo hubiera amado mucho más si había una metodología diferente, no solo del aprender por memoria, de haces bien, te sacas 10, sino algo más entretenido como lo que ahora hacemos, ¿no? Usamos usualmente esto de retos, de juegos, donde los chicos se emocionan y se nota esa emoción. Yo te puedo decir que hay evaluaciones que yo las hago no solo en papel y de calificar, o sea, no lo tradicional ya, como es una evaluación tradicional, sino que literalmente les preparo retos que ellos tienen que cumplir para poder resolver problemas.
Y a mí sí me tarda un poco más. Eso tal vez es algo, un pero para algunos otros que dicen, no, ¿yo por qué voy a hacer eso? Pero al final, cuando yo veo el resultado, cuando yo veo cómo los chicos, como mis estudiantes, sinceramente yo sí siento que disfrutan de la actividad, es algo muy recompensante para mí. Creo que es lo que nos pagan en esta docencia, ¿no? En esta carrera que no tiene precio, es un pago muy, muy interno, muy... de ellos hacia mí, cómo ellos disfrutan el proceso que yo creé para la evaluación. Yo conversaba con un profe que yo respeto bastante, que considero que sabe mucho y que ha entregado muchos años de su vida a educación. Y yo le decía, oye, quizá poder hacerlo de una manera un poco más lúdica, la matemática quizás sea un poco más digerible, más agradable. Y él me decía, pero es que al final a ti te están pagando para que esa gente aprenda. Y en el momento que yo me pongo, entre comillas, a perder mi tiempo jugando o cosas de ese estilo, estoy perdiendo de vista muchas cosas que ellos quizá puedan aprender y que no lo están haciendo. Y claro, saca la que normalmente se dice la vieja confiable de, mira, yo me eduqué de esa manera y mucha gente de mi generación se educó de esa manera y mira, son buenos profesionales, han triunfado en su vida, han hecho cosas bien importantes. Y ahora es como que las nuevas generaciones no hay una línea, no hay una cuestión clara, porque claro, todo es juego, todo es, minimicemos la cuestión media compleja, ¿no? Él me decía, mira, nosotros les preparamos para la vida a los chicos, porque la vida es dura, la vida es difícil, es complicada, y no les podemos tener en una burbuja en la que le dices al estudiante, bueno, te fue mal, no te preocupes, va a haber otra oportunidad. No, la vida no es así, la vida es, no lo hiciste bien a la primera y quizá te va a ir mal. Entonces, es un poco, contradice un poco mi forma de pensar, soy sincero, yo también creo que debe ser algo más divertido, pero de alguna manera ellos hablan con datos, ¿no? Ellos hablan con hechos de, yo he logrado graduar a X generaciones que ahora son profesionales exitosos. Pero justo ahí te iba a comentar. Yo tengo, por ejemplo, algunas cosas y algunas situaciones donde la educación tradicional, llamémosle así porque sinceramente es el modelo que están siguiendo, dicen sí, o sea, tú tienes que educarles y tiene que ser así. Y voy a dar el ejemplo más puntual, ¿ya? Los chicos sí llegan atrasados al colegio y obviamente a veces incluso al aula estando dentro del colegio. Ya, ojo, sí se puede controlar, sí se puede mejorar y todo lo que se pueda hacer. Habrá, no sé, estrategias, digámoslo así, tradicionales, nuevas, modernas, para corregir eso, porque en efecto son reglas que se tienen que cumplir en un establecimiento cuando uno ingresa. Sin embargo, yo tengo un poquito del contraejemplo, que sí, pero también hay que entender esto. Lo que se les debe enseñar en general es que a una acción hay una consecuencia. Puede ser una consecuencia positiva si la acción está bien encaminada y una negativa. Ejemplo, ¿qué pasa si los chicos, como bien dices, yo les he preparado, dicen, ¿no? Algunas personas, yo les he preparado y esto tiene que ser así. Y luego se van a graduar y todo, pero van a la universidad y esas personas que igual sacaron 10 y todo, llegan a la universidad y a veces ni siquiera logran un cupo en la educación gratuita porque realmente tenemos esa opción. Algunos padres pagan cursos y todo y van a tener una segunda oportunidad para hacerlo. Pero el momento de enseñarles que ellos solo tienen una, en el momento en que falla, la frustración es muy grande. Y ahí va una parte falsa. No tienen solo una oportunidad, tienen varias oportunidades, tienen más cosas por las cuales optar. ¿Por qué no dar esas opciones desde un inicio? Saber que en efecto, que tal vez un semestre te vas a atrasar, sí, es una consecuencia obvia, pero no quiere decir que se te van a cerrar las puertas. Es más, con un perfil, con una persona de que sabe lo que quiere y tal vez falló, va a conseguirlo al siguiente. Pero el punto es ese, tiene la salud tal vez emocional para saber que tiene una segunda oportunidad y no va a desaprovecharla, o ya sabe que en la primera se frustra, o tal vez piensa que luego, también, esa es la parte tal vez que piensan que van a tener infinitas oportunidades. No es así, el tiempo pasa. Entonces tal vez lo que tienen que ver es que ese tal vez no es mi camino, tal vez otra carrera, tal vez otra cosa. Pero la idea es abrir la mente y no solo decir esto es así y si fallas eres un fracasado. No, no es así. Tal vez necesitas otra opción en la cual tú te vas a desarrollar mejor. Yo a lo largo de mi ejercicio profesional, voy algunos años en educación desde el lado del profesor.
he sentido muchas veces que no sé qué estoy haciendo. He sentido muchas veces de que yo tengo ideas que yo creo que pueden ser muy buenas en función de amemos lo que hacemos. O sea, yo elegí mi profesión principalmente porque me encanta hacer lo que hago, me fascina hacer lo que hago. Yo tengo otra profesión y bueno, tú lo sabes, soy ingeniero mecánico y, o sea, me parece genial la profesión, pero siento que no es para mí, siento que no fluyó y bueno, hay tantas cosas por ahí, ¿no? Pero bueno, tuve esta otra opción, me encanta lo que hago en educación, pero también es una cuestión un poco contradictoria de ver a otras personas que quizá tengan un poco más de experiencia que yo y me digan, oye, quizá eso no está tan alineado hacia tu deber, hacia lo que tú deberías hacer. Entonces vienen dos pensamientos, ¿no? La una es, quizá sí tengo que hacerles caso porque es gente que ya ha pasado muchas cosas que quizá yo todavía no. O quizá es del momento de romper ese molde, de decir, mira, esa educación quizá funcionó en ese momento, pero ahora tenemos un nuevo modelo, nuevas personas, nueva tecnología que hace que la educación que se vivió, no sé, hace 20 años, 30 años atrás, ya no sea tan replicable en la actualidad. A mí no sé, puedo decir que me molesta un poco ver que entre ese profesor rígido, enojado, de decir, aquí todo el mundo hace lo que yo digo, y es como creerte esa persona superior o tener como cierto poder, solo porque eres más viejo. O sea, yo les digo esto a mis estudiantes, ¿no? La única diferencia que hay entre ustedes y yo es que yo soy más viejo que ustedes, nada más. Porque de ahí la capacidad, las ganas, la energía, las ideas, están ahí mismo. Están ahí pululando de tal manera que en algún momento van a salir. Pero si cortamos esa brecha de tienes que pensar como yo pienso o tienes que hacer como yo hago, le quito esa creatividad. Y por eso, bueno, el título que tú mencionabas que de ese capítulo del podcast es, yo creo que realmente sí estamos matando la enseñanza de la matemática y supongo de otras materias también, porque le hacemos una cuestión muy monótona. En una clase que di hace poco les decía a mis estudiantes, bueno, explícame X cuestión de matemática, qué sé yo, un caso de factorización. Y me lo explicaban, me decían, mira, tienes que hacer esto, hacer esto de acá, una explicación muy buena en la parte mecánica del proceso. Pero cuando les pregunté, ¿y esto cómo lo ocupas en tu vida real, en tu actual? O sea, sales ahorita a la calle y ¿dónde le estás ocupando esto de acá? Y me quedaron viendo como que yo estuviera loco, ¿no? No, profe, eso no se aplica. O sea, la matemática solo es para probar el año. Exacto. Y luego tal vez lo olvide y no pasa nada. Exacto. Sí, entonces deja de ser útil, deja de ser agradable y para muchas personas, me incluyo en ese grupo, sí se vuelve un dolor de cabeza fuerte. Una cuestión en la que uno dice, ¿para qué? No, esto no sirve para nada. Abrámonos de esta idea, ¿no? Y la forma que yo sé que tú tienes de educar es una cuestión de que quizá para los demás no es tan bien visto y es triste para mí ver esa situación. Pero a pesar de que quizá tú no sientas ese apoyo, yo veo que tú sigues, continúas. O sea, ¿por qué quizá no unirte quizá al lado oscuro, a lo tradicional, a lo que ya funcionó, a lo que ya fluyó y te mantienes en tu idea? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué te lleva a hacer eso? A ver, yo creo que primero es por las diferencias, no sé si incluso llamar literalmente generacional, pero cada persona somos distintos. Y yo creo también que, digamos, entendiendo a estas personas que tienen esa idea tradicional, que defienden la idea de, pero si tienes que irles solo a enseñar, o sea, tienen que saber factorizar, y mis estudiantes saben, o sea, eso dicen, saben factorizar los 10 casos, los 12 casos, los que sea casos de factorización, perfecto. ¿Qué pasó para que esa persona llegue a ser así? ¿Ya? Que tal vez igual en su adolescencia, en su universidad, en su niñez, ellos tuvieron esa misma educación. Y el momento en que tuvieron el poder de estar en el aula, el poder de guiar a los estudiantes, pudieron notar que el camino por los cuales ellos pasaron como estudiantes, así como muy tradicional, ellos lo empiezan a replicar y sienten que está funcionando para ellos. Entonces, ¿por qué ellos no tienen una idea de cambiar, sino decir, esta fórmula funciona como matemática, se descubrió esto y aplíquenlo, está demostrado, yo solo sigo los pasos y punto? Pero yo tuve igual en el colegio así exactamente lo que tú me comentas de otras personas. Me dicen, yo no le aguanto a esta vieja, a las profes, yo no voy, yo no quiero hacer, o no quiero aprender, yo no. ¿Y qué pasaba?
por ejemplo, una pérdida de año. O sea, era muy obvio, ¿no? Claro. No hay una motivación, incluso, no sé si habrá incluso apoyo, ¿no? En casa, puede ser que no, por eso es una pérdida, es muy grande. Pero no hay una motivación de hasta voy a intentar, o sea, quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque unos sí pueden y porque otros no. Tenemos diferentes capacidades, pero no quiere decir, no es algo absoluto para decir, no, yo no puedo y jamás lo voy a hacer, aunque sea el intento. Y eso es lo que al menos valoro yo bastante, que primero hay que intentar y hay que un poco motivar para que haya ese intento, ese acercamiento con la ciencia. Pero ten en cuenta que vivimos en un mundo, en un sistema en el que tú le tienes que sí o sí evaluar a tu estudiante, medir su conocimiento, que a priori a mí me parece una idea genial de saber si es que esto va fluyendo o no va fluyendo, porque claro, si es que no fluye, por lógica yo debería buscar una manera diferente de enseñarle para que fluya, ¿no? Pero también está la cuestión de que hay gente que no quiere simplemente, o sea, te vas a encontrar con estudiantes, y tú en tu ejercicio profesional lo habrás visto, que simple y llanamente no lo quieren hacer. O sea, no importa la estrategia, no importa la forma, no importa la manera. Y quizá la forma más tradicional que se tiene de la educación, quizá influya más en este sector de la población, de tus estudiantes, que una manera quizá un poco más lúdica o genial. No sé cómo gestionas tú eso, no sé si tienes casos de ese estilo, yo supongo que sí, pero ¿cómo lo gestionas en esta cuestión? A ver, tenemos, digamos, las evaluaciones, y es que ese es el problema, digamos el punto más que problema. Nosotros queremos evaluar o hacemos una evaluación del tipo tradicional, y el tipo tradicional, ¿a quién le va a ir mejor? A una educación tradicional. Entonces, desde allí debería ir cambiando un poco la evaluación, donde realmente se pueda revisar que nosotros podamos ver, por ejemplo, un trabajo colaborativo. ¿Qué es lo que sucede en aula? Y ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Dices, vamos a hacer un taller o algo, entregas un taller y se reúnen, igual, como profe sabemos un número específico, entre 3 y hasta máximo 5 sabemos que hay un trabajo. Si fueran más, sabemos que van a quedar entre 2 los que van a hacer y el resto no. Claro. Pero si ahora estamos con un grupo donde realmente el reto, por ejemplo, es, no sé, descifrar el mensaje, tienen que ir a buscar, tienen que ir a medir. Ya solo el hecho de que tienen que ir a medir, no lo pueden hacer solos. Entonces, es eso de ver esas capacidades de socialización que al menos yo valoro bastante. Igual, ir midiendo. ¿Por qué? Porque a veces también a los chicos, yo tengo ese conflicto con algunos chicos, que ellos ya tienen una formación tradicional y cuando les quieres presentar algo nuevo, les choca demasiado. Entonces, es lo mismo, es lo contrario, ¿no? Si yo a unos chicos que tienen ya esta metodología diferente, les pongo tradicional, se van a quedar así como, ¿y dónde estoy? ¿Y qué pasó? Entonces, yo creo, primero, una como pequeño conclusión o cierre. La educación, como estamos con personas, no con máquinas, no tiene una fórmula al 100%, sino que hay que ir variando. Es más, yo no puedo decir que nunca ni para nada voy a ser tradicional. Lo soy en algunos momentos de la etapa del proceso de educación, pero no es absoluto y soy más activa con otras cosas. Entonces, eso es lo que uno recomiendo. Y me encantaría si alguien me dice, profe, ¿qué es lo que hace usted? O sea, ¿cómo hace? Hasta ahora, te juro, no tengo esa experiencia cercana. Tengo esa experiencia con otros profesores un tanto más lejanos o en las capacitaciones que he dado, en charlas que se ha dado, pero así muy cercana de colegas, tal vez del mismo año, así. No he tenido ese acercamiento. Yo creo que una discusión grande es, estamos perdiendo la educación o estamos perdiendo a las nuevas generaciones por diferentes aspectos que están pasando en esta realidad, ¿no? En la cuestión actual, tecnología y demás cosas. Y quizá una idea que se implanta en las personas es, bueno, tengo que ser más rígido todavía, tengo que ser más fuerte, poner más reglas y demás cosas así. Y claro, vienen personas como tú o como yo, porque yo me incluyo en el grupo que tú estás, no tenemos que ser tan rígidos, no tenemos que ser tan, no sé, desalmados de la regla dice esto y lo siento, tienes que cumplir sí o sí. Pero también tiene que haber reglas, es decir, no es una cuestión de que porque queremos trabajar de una manera más agradable o quizá más lúdica o quizá más interesante para los ojos de los estudiantes, no significa que es haz lo que tú quieras o haz lo que, si hoy quieres trabajar, trabaja y si no quieres no trabajes, no funciona así.
O sea, es una cuestión en la que debe haber la regla, pero yo no necesito alzarte la voz, yo no necesito, no sé, decirte que no sirves para nada, o de qué se trata, qué estamos haciendo en FIF. Ya, mira, en FIF tratamos de que un poquito dejar de lado la tradicionalidad, primero, pero es un poquito, como digo, no es quitarlo de cero. Y segundo, respetar las individualidades de los estudiantes que vienen. Pero en esencia es uno. En FIF amamos la matemática. O sea, en tal caso, si tal vez alguien la tiene miedo, aquí la enseñamos a que la adore, la ame, y por otro lado que la aprenda con cosas o actividades muy, muy lúdicas. Tenemos justo un espacio muy apropiado para hacerlo, y con las metodologías que en este caso nuestro profe de matemática, el profe Alex, pues aplica con los chicos, se nota cómo lo disfrutan, cómo lo hacen. Y el objetivo principal es que los chicos, aparte de que quieran, aprendan matemática, puedan ser participantes y ganadores de concursos de matemática. Ya, yo les voy a hablar un poquito más sobre la estructura de la fundación. Esta idea nace hace aproximadamente unos 14 años atrás. Yo tuve la fortuna de conocer mi vocación gracias a una fundación. Trabajé con niños, algo que en mi adolescencia pensé que era, no sé, que es un poco absurdo. Yo decía, no, yo no tolero a los niños. Y en realidad es una cuestión que llama, ¿no? Bien dicen, la vocación es algo que a uno le llama. Y con un grupo de amigos, de colegas, de gente que le gusta también el mundo de la educación, nos propusimos crear una fundación. La creamos, lastimosamente, por situaciones de diversa índole, ¿no? Principalmente económica. No logramos sostenerla en el tiempo y la dejamos un tiempo largo sin tener mayor actividad. La fundación en papel seguía vigente, hemos pagado impuestos y todo, por si acaso si alguien del gobierno nos ve. La quisimos retomar. Volvimos el año anterior con la idea de ¿qué tal si volvemos a hacer algo con la fundación? Pero algo mucho más específico. La fundación en un inicio, su creación fue más hacia la idea de ayudar a los niños en general, no una cuestión específica como nosotros ahora lo estamos haciendo en matemática. Y uno de nuestros programas más fuertes de momento es la Escuela de Matemática, que la dirige Gaby. Y hemos inscrito a varios chicos que sentimos que tienen ese apego por los números y que sinceramente no queremos que muera ese amor por la matemática en el aula, porque como lo hablamos estos primeros minutos, es una cuestión que lastimosamente se da. Aquí trabajamos en diferentes aristas, ¿no? Enseñamos matemática desde la fotografía. Tenemos un profe de fotografía que él les enseña cómo tomar fotos y cómo se vincula con el mundo de la matemática. Enseñamos algo de arte, enseñamos lectura. Sabemos que la lectura es muy, muy importante y es como que se desapega un poco de la matemática, piensan las personas. Y no sé si te ha pasado, a mí me sabe pasar que les digo a los chicos en el colegio, yo no tolero faltas de ortografía, tienen que escribir bien. Y no falta el que levanta la mano. Me dice, profe, pero esto es matemática, no es lenguaje. Y es como, no, o sea, no lo segmentes de esa manera, es una sola, ¿no? Es algo que también lo manejamos aquí en la FIF. Y también es una cuestión de tratar de implementar un modelo de educación no tan rígido. Yo sé que de alguna manera las reglas nos llevan hacia consecuencias positivas, pero a veces inclusive nos llevan hacia cosas negativas. Entonces, en FIF tratamos de hacer algo un poco diferente, algo que sea más agradable para ellos. La idea está ahí. Si nos quieren seguir, vamos a publicarles, va a salir aquí las redes tanto del Conversando como de la Fundación, para que ustedes puedan seguirnos, vean el trabajo que estamos haciendo. Es más, si conocen de alguna persona, chicos que quieran incluirse a trabajar con nosotros, son bienvenidos. Estamos con un grupo que está entre más o menos los 8 años de edad hasta los 14 años. Pero estamos abiertos vengan, conozcan la FIF, vean lo que estamos haciendo. Ahora la FIF está auspiciando este podcast que también les hemos dejado descuidados, ¿no? Esa es otra historia, es creo la historia de nuestra vida en los proyectos. Sí. Este podcast nace en el 2020 aproximadamente por una cuestión más de hagamos algo en la pandemia, estamos encerrados, no sabemos qué hacer y armamos un podcast. Y estarán seguramente extrañando a Juan y a Guido, que son parte del podcast, que van a estar acá necesariamente, pero el día de hoy no pudieron.
Y era, hablemos de cosas diferentes, ¿no? Cosas que, cómo la vivimos nosotros en el punto de vista de educación y cómo ahora lo queremos transformar hacia algo que tenga un poco más de propósito. Entonces, ese es más o menos el contexto de lo que hemos hecho. Vamos a cerrar acá, es un podcast pequeñito, queremos darles de nuevo la bienvenida, como les digo, síganos en nuestras redes, van a estar acá publicadas. Y Gaby, no sé, un mensaje final. Primero, bueno, seguir en nuestras redes, tenemos el Conversando, y bienvenidos a la Fundación Integral de Familias, a quienes quieran ser parte, ya sea obviamente asistiendo, a los padres también para que conozcan, y por último a la comunidad en general. Créanme que el hecho es que se propague la idea, entonces es solo síganos, ese es mi mensaje por ahora. Eso ha sido todo por hoy, les agradecemos muchísimo. Estaremos periódicamente ya con ustedes, así que cualquier duda, sugerencia, inquietud, lo que ustedes quieran, pues déjenlo en comentarios y estaremos muy prestos para poder comunicarnos con ustedes. Muchas gracias.